en esta tarde compartir la palabra de Dios con esta iglesia que, por lo visto, por las fechas que yo oí ahí hablar al hermano Toribio y al hermano Modesto, esta es una obra que fue levantada, comenzó a ver la luz en el tiempo, justamente en el tiempo en que nosotros salíamos de Iglesia de Convertidos a Cristo para servir, encomendados por los pastores. Evidentemente no salíamos por una anomalía, antes bien obedecíamos a nuestros pastores que nos dirigieron a otra iglesia para servir al Señor, y duramos justamente el tiempo que escuché allí, 12 años, estuvimos en la Iglesia Bautista Trinidad, sirviendo al Señor allí en el ministerio pastoral, y entonces hemos regresado a casa. El Señor nos ha dado la grandísima bendición de compartir con la Iglesia de Convertidos a Cristo en este tiempo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, compartir su palabra, ministrar a la iglesia con su palabra, y qué bueno entonces que podamos venir y estar aquí y ver esta obra de esta manera. Yo me he quedado asombrado en el día de hoy, amados, les soy honesto. Yo tenía una idea diferente de lo que era Juan Tomás, y yo digo, bueno, vamos allí a Juan Tomás, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué podemos ayudar. Miren, hermano, aquí no hay que hacer nada casi, todo esto está perfecto, acabado, una cosa increíblemente hermosa. Me encanta cómo se ve este lugar, ver a la iglesia aquí reunida. Y si algo, ¿verdad?, yo quisiera animarles, es a que, usted sabe cómo dicen por ahí la gente, ¿verdad que sí? Usted sabe, yo lo voy a decir, y usted me va a decir si conoce esta expresión: no nos durmamos en nuestros laureles. ¿Se entiende esa idea? No, la Iglesia de Convertidos a Cristo, doña Ana, no puede dormirse en sus laureles. En Juan Tomás, yo dije doña Ana, en Juan Tomás. La Iglesia de Convertidos a Cristo, doña Ana, es otra iglesia que amo, y por eso me sale así, ¿verdad? Iglesia de Convertidos a Cristo en La Caleta, otra iglesia que amo. Iglesia de Convertidos a Cristo en Juan Tomás es una iglesia que ya yo estoy enamorado de ella. Entonces, miren, iglesia, no se duerman en sus laureles, amados. El hecho de que estemos así, de esta manera, cómodos, un paisaje y un ambiente y una sombra y un frescor y un gozo y una alegría y una presencialidad como la que tenemos en esta tarde. ¿Cuántos vamos aquí? ¿Usted contó, hermano? Mal contado, a ojo póngale a ojo de mal cubero si usted quiere. ¿Cuántos vemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, como 35 personas, me dice el ingeniero allí, a ojo de buen cubero. 35 personas. Mire, no nos dormamos en nuestros laureles, amado. Invite a alguien siempre. No deje de hacerlo, sea un familiar, sea un amigo, sea un vecino. Mira, vamos aquí, acompáñenme nada más para que oiga su momento la palabra de Dios. Y sin compromiso, usted le dice, sin compromiso, pero ve hoy, por lo menos ve hoy, y exponte a la predicación de la palabra. El poder de la predicación de la palabra, mi amado hermano, mi hermana, no reside en este hombre, en cualquier hombre que predique la palabra desde este púlpito. Todos nosotros, los que tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios en un momento dado, somos simples mecanismos, simples medios que el Señor utiliza, medios insuficientes, vale la pena decir, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y ella tiene el poder. Ella fue inspirada, yo quiero que usted sepa, para cumplir el propósito para el cual ella fue enviada. Dice así mismo Isaías 55, que ella fue enviada como una encomienda, y ella tiene el poder en sí misma de lograr que esa encomienda se cumpla. Amén. Y es hacer que las personas que oigan esta verdad caigan rendidos a los pies de la cruz de Cristo. Esa es la encomienda, que cuando usted oiga esta palabra predicada, usted pueda ver a Cristo. Usted puede ver a Cristo. Hay una porción en la palabra de Dios, Juan capítulo 6, 39 y 40, si no me equivoco,
donde el Señor Jesucristo mismo dice que esta es la voluntad del Padre, la voluntad de que me envió. Dice que viendo a Cristo y creyendo en Él tengan vida eterna y yo les resucite en el día postrero, en el día final, en el día de Cristo. Pero usted tiene que ver a Cristo y creer en Él. ¿Cómo lo vamos a ver? Usted se ha puesto a preguntar, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vemos a Cristo? ¿Será en una cruz, aquí en una cruz de madera? ¿Será en un crucifijo que usted lleva en la mano o tiene en su casa? ¿Cómo es que vemos a Cristo? Miren, es a través de la palabra predicada. Es a través de su palabra que nosotros vemos a Cristo. Porque la palabra de Dios tiene la encomienda de mostrarnos a Cristo. Y cuando nosotros lo vemos a través de la predicación, decimos, gloria a Dios, he visto la verdad de Cristo. He visto al Cristo de la cruz. El mismo apóstol Pablo tenía palabra de más que compartir con las iglesias. Y decía, yo no he venido aquí con palabras persuasivas. Yo he venido aquí con la palabra de Cristo y del Cristo crucificado. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, también asumimos la responsabilidad de que Cristo sea visto, de que Cristo pueda ser visto claramente, porque las personas deben ver a Cristo y deben creer en Él. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando eso suceda, les dará vida eterna, les dará vida eterna. Entonces, mis hermanos, yo vuelvo atrás con el consejo que les di, con la encomienda, más que un consejo, es una encomienda. Como pastor de Iglesia de Convertidos a Cristo, ver esta obra de esta manera hermosa, pero por favor no nos durmamos en nuestros laureles. Cuando vayamos a nuestras casas, meditemos en la palabra predicada. Cuando usted esté cerca de un amigo, cerca de alguien, ¿quién está en la universidad? Aquí, levánteme la mano. ¿Quién está en la universidad? Aquí veo una joven allá, dos jóvenes universitarias. Gloria a Dios. Miren, ustedes tienen la encomienda de hablarles a sus compañeros de la universidad acerca de Cristo, de hablarles de Cristo. Y por favor, no me digan ahora si usted tiene o no un compromiso personal con Cristo. No me lo diga en este momento. Ya más adelante vamos a hablar de esto. Pero usted ya tiene la encomienda de hablarle de Cristo a otros. Porque usted está oyendo de Cristo aquí en esta iglesia. Usted está oyendo acerca de Cristo. Entonces tenemos la encomienda de hablarles de Cristo a otros. Aquellos que están en la escuela todavía tienen la encomienda de hablarles de Cristo a otros. Aquellos que estamos en las casas, aquellas damas que están en las casas, tienen la encomienda de hablarles de Cristo a otros. Los que estamos en nuestros trabajos, tenemos la encomienda de hablar de Cristo. Esa es la encomienda de la iglesia. Hablarle de Cristo a otros. De manera que la próxima vez que vengamos a compartir con la iglesia de Convertidos a Cristo un cuanto más, podamos ver sillas, mi hermano, mire, hasta aquí delante. Que la saliva del pastor le caiga en la cabeza a los que están aquí delante. Eso es lo que yo quiero que suceda. Yo voy a traer pañuelo de más ese día para regalar aquí delante los servilletas. Pero me gustaría, no es que estoy inconforme, yo quiero que dejar eso claro. Estoy maravillado y estoy a gusto, y qué bueno que ustedes están aquí, y qué bueno que la iglesia ha crecido de esta manera, mi hermano Modesto. Qué bendición. Pero es un compromiso personal de cada uno el continuar predicando a Cristo Jesús, para que la iglesia cada día pueda recibir más almas que el Señor ha agregado al cuerpo local. Porque Dios, mi amado hermano, mi hermana, si estás aquí esta tarde con esa convicción de lo que el Señor hace en la vida de la iglesia, es que quiero que sepas y recuerdes que Dios es el que añade a la iglesia. Es Dios quien soberanamente añade a la iglesia de Cristo a las personas. Por eso, óigame algo, por eso es tan delicado cuando usted se mueve de iglesia. No, yo me voy, porque no me voy, aquella me queda más fácil. Pero usted consultó con el Señor su decisión de irse de la iglesia donde Él le agregó.
Tenga cuidado, tengamos cuidado, porque el Señor es el responsable de agregarnos al cuerpo local, a las iglesias locales. Iglesia de Convertidos a Cristo en cuanto más es una iglesia local, donde se predica la verdad del Evangelio y donde si tú estás aquí hoy habiéndolo o aceptado a Cristo Jesús como Salvador y Señor de tu vida, la iglesia no son estas paredes, la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Y quiero que eso quede bastante claro. Levántame la mano, por favor, la iglesia de Convertidos a Cristo en Juan Tomás. Levántame la mano, por favor. Yo quiero ver a la iglesia de Convertidos a Cristo en Juan Tomás. Su mano levantada. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. Qué bueno que también vemos otras manos que no fueron levantadas. Quieren decir eso, que están aquí como invitados en esta tarde, que están oyendo la palabra de Dios, que están comprometidos a escuchar el Evangelio de Cristo y poder también de igual manera en algún momento tomar su decisión para venir a formar parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Yo quiero que usted vea lo que está detrás de mí. Allí, de hecho, lo leímos, el hermano Toribio leyó esta porción en Juan, capítulo 14, y ese último versículo que leímos está justamente aquí en nuestras espaldas, ese maravilloso versículo lema que identifica a la iglesia de Convertidos a Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Yo quisiera en esta tarde hablar de esas tres verdades: el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué nosotros entendemos que tú necesitas un camino? ¿Por qué necesitas la verdad? ¿Por qué necesitas la vida? Más que eso, mi amado, el Señor Jesucristo no se identifica como un camino o como una verdad. El Señor Jesucristo se identifica como el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la gente diga que hayan varios, solamente hay uno solo verdadero, y ese es Cristo Jesús. Amén. Ese es Cristo. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida que valga la pena anhelar y buscar y conseguir y alcanzar. Y esa es la vida que podemos encontrar en Cristo Jesús. Esa es la vida que podemos encontrar en Cristo. De manera que estos son tres aspectos que yo quiero desarrollar esta tarde a través de esta porción, o partiendo de este versículo propiamente, versículo 6 de Juan 14, y viendo otros versículos en la palabra de Dios, para que podamos ver la importancia, mi amado, la importancia de Cristo en nuestras vidas, la importancia de Cristo como el camino, como la verdad y como la vida para nosotros. No te voy a hablar de un solo aspecto, no te voy a hablar de dos aspectos, te voy a hablar de tres aspectos esta tarde. Tres aspectos que son las columnas de nuestra vida. Por eso yo quiero que podamos ir nuevamente a Juan capítulo 14. Yo quiero que allí juntos podamos leer ese versículo nuevamente que se encuentra allí en el verso 6, Juan capítulo 14, verso 6, y de manera al unísono vamos a leer ese versículo de nuevo y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver por medio de su palabra por qué necesitamos esos tres aspectos que el Señor declaró allí en esta verdad. Vamos a leer al unísono, verso 6. Desde Jesús le dijo, desde esa porción usted y yo lo vamos a leer. 1, 2 y 3. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios Todopoderoso, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde, Señor. Oh Dios de la gloria, danos de tu Santo Espíritu en esta hora, que Él se mueva con poder en medio nuestro, sobre todas las cosas, preparando nuestros ojos del entendimiento,
para que tu verdad pueda ser clara a nuestros corazones y nosotros podamos rendir nuestros corazones delante de Cristo Jesús. Si hemos venido, Señor, a un arrepentimiento y a una fe que nos ha dado vida nueva en Cristo, que esta tarde podamos ser afirmados en estas verdades. Y si todavía hay personas en este lugar que no han aceptado a Cristo, que no han confesado a Cristo, que no han hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, que este sea el día de salvación, que este sea el día en que sus almas puedan verse confrontadas con estas verdades que tú has revelado, oh Señor, que tenemos delante de nosotros en esta tarde. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mi amado, la palabra de Dios nos habla de tres aspectos aquí: un camino, una verdad y una vida. Yo quiero ser bastante sencillo con mis exposiciones acerca de esto, y tampoco quiero ser muy extenso. Esta es una verdad que no necesita muchas explicaciones, pero yo quiero recordar y hacer énfasis en algunas de esas verdades que están detrás de estos tres principios. El Señor Jesucristo no decía nada que fuera una palabra de sobra, una palabra que sobrara. El Señor Jesucristo, cuando se expresaba, en los términos que se expresaba, tenía toda la intención de que estas verdades representaran para sus hijos, para su pueblo, en este contexto, para sus discípulos, una verdad que pudieran aplicar a sus vidas, a sus propias vidas. Pero al Señor Jesucristo le bastaba decir, como en efecto dijo en otras ocasiones, yo soy. Punto. No le hacía falta decir más nada. No dijo el Señor Jesucristo en otras ocasiones simplemente, yo soy. Y dice la Biblia que en una ocasión, al decir esto, un grupo de personas cayeron en sus espaldas, sobrecogidos por aquella declaración poderosa que apuntaba al Dios de los cielos, a Jehová Dios de los cielos, que es de donde viene esta expresión. Allí en el libro de Éxodo capítulo 6, donde el Señor se reveló a Moisés de esa manera: diles que yo soy te ha enviado. El gran yo soy. Y el Señor Jesucristo en muchas ocasiones dijo de sí mismo, yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan de vida. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones habló de esta manera. Y en esta ocasión, de manera particular, dijo tres aspectos acerca de su persona. Yo soy el camino. Y créame, mi hermano, apúntelo por ahí si usted quiere. Bastaba con que dijera que Él era el camino. Bastaba con esto. Pero el Señor no se quedó aquí. El Señor dijo más. El Señor dijo, yo soy la verdad. Y luego dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. De manera que hay tres verdades aquí importantes que usted y yo tenemos que conocer. La primera de ellas es el camino. Yo quisiera que vayamos en este momento a hablar acerca de ese camino. Cómo es que el Señor era el camino para nuestras vidas. Y de manera esencial, mi hermano, lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí en este momento es que no hay otra vía para que usted y yo podamos tener una comunión estrecha con el Dios Creador que no sea por medio de Él, que no sea por medio de Cristo. Busque conmigo, por favor, Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Y yo creo que si usted no lo pudiera buscar, creo que también se proyecta aquí, ¿verdad que sí, hermano? Creo que se proyecta aquí, usted lo puede leer. Allí está, Hechos capítulo 4, verso 12, dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre, el único medio, el único camino que ha sido dado para que los hombres puedan venir a salvación es Cristo.
es Cristo Jesús, mi amado. Cuando Él dice decir yo soy el camino, es para que usted y yo entendamos que en nada más hay salvación. Déjenme decirle esto: en las religiones de este mundo no hay salvación. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted está claro con eso? En las religiones de este mundo no hay salvación. En los ritos, en los rituales de este mundo no hay salvación. Déjenme decirle algo: yo debía haber tenido 8 años, 9 años de edad cuando mi familia residía y tenía unas tierras de las cuales comíamos, vivíamos allí de niños, en aquella ciudad. Ya se le puede llamar ciudad, porque es una ciudad lo que hay ahí, ya no era un paraje como en aquel tiempo. Estoy hablando de mediados de los 70, pero me estoy refiriendo a los guaricanos. Usted sabe dónde están los guaricanos. Ya eso allí es un mundo. Pero este servidor suyo vivía en los guaricanos. 75, 76, algo así. 74, qué sé yo, algo así. Y aquello era de Monte Culebra, Caliche y Cañaveral, solamente. Ahí no había más nada. Y en aquel paraje, en aquella localidad, había muchas personas que vivíamos allí, algunos, ¿verdad?, dominicanos. Había también otros amigos y vecinos que teníamos, haitianos, y compartíamos con ellos. Hicimos muchas amistades, que muchas de ellas conservamos todavía. Pero había fechas en que aquellos se encendían con palos. ¿Usted me entiende lo que yo estoy hablando? Con palos, con gagás, con una serie de fiestas de trasfondo espiritual. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Y cuando se metía en esa fiesta de palos, eso eran días metidos en palos, esas comunidades. Y nosotros, niños al fin, sin tener ningún tipo de orientación en ese sentido, porque mi familia no era cristiana. Yo vine a los pies de Cristo ya después de adulto. Pero nos involucrábamos y estábamos allí sin estar al tanto del riesgo espiritual que ello significaba para nuestras vidas. En este mundo no hay rituales, no hay creencias, no hay religiones que nos acerquen al Dios Creador. Solamente Cristo es el camino. Cristo es el único camino que ha sido dado para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Solamente Cristo Jesús. Mire cómo lo dice 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y hay un solo ¿qué? Mediador. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese solo mediador, ese solo camino es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino. Cuando usted tiene un Dios todopoderoso allá en su trono, y usted tiene a un hombre caído en su pecado insuficiente, con una mente corrompida, no hay nada que nos pueda unir. Dios está allá en su trono, 3 veces santo, inmaculado, en un trono eterno, donde no tiene comunión alguna con el pecado, este Dios todopoderoso y soberano. Y usted y yo estamos aquí, de este lado de la eternidad, sumidos en nuestro pecado, y en nuestra debilidad, y en nuestra insuficiencia. Y mire, queriendo todos los días hacer lo bueno, pero haciendo lo malo. Todos los días. Y algunas personas completamente atadas al pecado, atadas al vicio, atadas a la corrupción moral. Dígame usted entonces, en su sano juicio, ¿cómo podemos tener comunión con un Dios 3 veces santo, estando nosotros en esta condición? Le digo algo: no hay manera. No hay forma, no hay manera alguna. Si Cristo Jesús no se hubiera revelado para Él ser ese camino, ese medio, ese puente
esa trayectoria efectiva, eficaz entre nosotros y Dios, no pudiéramos tener comunión con Dios, no pudiéramos tenerla. Y permaneceríamos por la eternidad alejados de su gloria, en condenación eterna, porque no habría una manera de llegar a tener comunión con ese Dios. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es ese camino. Y créame que al hombre le hace cosquillas todos los días en su corazón la intención de construir otros caminos y desechar a Cristo, porque el camino de Cristo, dice la palabra de Dios, es el camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero cuando usted y yo queremos el camino cómodo, el camino ancho, el camino fresco, el camino de la prosperidad material, el camino de los placeres en este mundo, usted y yo no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Usted y yo hemos puesto nuestros ojos en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Por eso, mi amado, yo le digo lo siguiente: Cristo Jesús es el único camino que nos lleva al Padre, pero la manera en que nosotros podemos transitar por ese camino, dice la palabra de Dios, es por medio de la fe en la obra de Cristo, en la obra de ese camino. La obra de Cristo Jesús, que halló su expresión máxima allí en la cruz del Calvario, esa muerte redentora, redentora significa que nos rescata de la condenación eterna. Esa obra, esa muerte redentora de Cristo en la cruz, es esa obra en la que tenemos que depositar fe, y es la que separa a Cristo de cualquier otro camino. Cristo Jesús es ese camino por medio de la cruz del Calvario, que murió para que usted y yo tengamos vida eterna. Cristo Jesús murió para que usted y yo tengamos vida eterna. Y por eso podemos hablar de una vida. Por eso podemos hablar de una verdad. Por eso podemos hablar de un camino. Pero la palabra de Dios nos habla de ese camino en términos espirituales. Ahora, usted y yo no tenemos que esperar la vida venidera para disfrutar el camino de Cristo Jesús. Amén. Usted y yo podemos comenzar a disfrutar ese camino aquí, en este tiempo. La palabra de Dios nos dice claramente que hay dos maneras en la que ese camino se manifiesta en nuestras vidas. Efesios capítulo 4 nos anima, nos aconseja a apartarnos del camino de la vieja naturaleza, de la vana manera de vivir. Y dice la palabra de Dios allí en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, en cuanto al camino viejo en el que tú andabas antes de venir a Cristo, en cuanto a esto, en cuanto a ese camino viejo en el que tú caminabas antes de venir a Cristo Jesús, despojaos del viejo hombre, dice la Biblia. Despojaos del viejo hombre. Cada uno de nosotros vivió un tiempo en su vida caminando conforme a su propia voluntad, conforme a sus deseos y a sus mentes engañosas. Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros pensábamos que teníamos la verdad y que éramos los que teníamos la razón. Y que éramos, como decimos en la calle, lo que nos la estábamos comiendo. Nos la estábamos comiendo. Y vivíamos en este mundo caminando por nuestro camino, por nuestro propio camino, como que no la estábamos comiendo.
La palabra de Dios nos dice que esa era una pasada manera de vivir, que era un viejo hombre y que estaba viciada. Esa pasada manera de vivir estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Y eso era lo que caracterizaba nuestra vida antes de Cristo. Ese camino viejo en el cual caminábamos. Y la palabra de Dios nos aconseja que nos apartemos de ese camino, pero también nos aconseja que adoptemos un nuevo camino en nuestra vida. Mira cómo lo dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11, dice la Biblia allí: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en un santo y piadoso camino nuevo, en una vida nueva, donde todas las cosas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas? En Cristo Jesús, todo nuestro camino es hecho nuevo. Y la palabra de Dios nos exhorta a caminar de una manera nueva, a vivir en un nuevo camino. Entonces, yo no sé si te has dado cuenta, hemos hablado del camino, pero no nos hemos limitado a hablar de Cristo como ese único camino que nos lleva al Padre. También hemos hablado, y la palabra de Dios nos ha hablado de una manera de vivir, Y a eso es que llamamos nuestros caminos mientras estamos aquí en esta vida terrenal. Usted no ha oído la expresión fulano, no, pero fulano está perdido. ¿Qué es eso de perdido? ¿Qué es eso de perdido? Que anda por caminos que no llevan a nada bueno. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Cuando se dice de fulano que está perdido, es que no está en el camino correcto, es que está en un camino que lo va a llevar a la muerte posiblemente. A eso que se refiere. Cuando usted le habla de un camino, ¿de qué le hablan? Le hablan de que ya llegó, o la idea de un camino es de que usted va transitando. ¿Cuál es la idea de un camino? ¿De que ya llegó o de que usted está transitando? De que estamos transitando. Eso es lo que es un camino. No hemos llegado todavía. ¿Quién ha llegado? El que llegó, vamos a buscarlo en otro lado, porque allí no está. En el cementerio que está. El que llegó está en el cementerio. Y si murió con Cristo, verdaderamente llegó. Amén. Pero si llegó sin Cristo, entonces la expresión que cabe, llegó a donde iba. Ese llegó a donde iba, lamentablemente. Pero si usted llegó con Cristo al final de sus días, verdaderamente hemos llegado a la salvación y a la vida eterna en gloria delante del Padre. Pero eso es lo que significa llegar. Usted y yo estamos aquí todavía. Y tenemos entonces que